buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un segmento más de la ventanilla de orientación educativa, educación a tu alcance, aquí en el Consulado General de México en El Paso. El día de hoy es nuestro tercer día de la Semana Binacional de Educación y quiero compartir con ustedes esta grata experiencia del día de hoy, que es, vamos a hablar acerca con niños con discapacidades, niños con necesidades especiales. Y para eso tenemos invitada a Betty Castorena, quien es la directora de Angel Mission. Bienvenida, Betty. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por la invitación y gracias al Consulado General de México aquí en El Paso por siempre apoyarnos en todo en lo que se refiere a educación sobre discapacidades. Platícanos un poco, Betty, háblanos sobre ti, sobre qué es Angel Mission. Bueno, yo soy directora ejecutiva de Angel Mission. Angel Mission es una organización no lucrativa que nos dedicamos a dar educación, orientación, información y sobre todo apoyo a familias de personas con discapacidad. Actualmente estamos apoyando la salud mental de los proveedores de cuidado de todos estos niños, porque desafortunadamente por el cuidado que se les ha dado a ellos, pues muchas mamás, muchas mamis o proveedoras de cuidado en general han descuidado su propia persona. Pero nosotros aún así seguimos dando orientación, seguimos dando referencias, recursos que hay en la comunidad. Básicamente dirigimos a las familias hacia el lugar donde pueden pedir ayuda. Muy bien, Betty. Y el día de hoy nos traes algo muy importante, que es un libro. Platícanos acerca de este libro que se llama Hope Lighting. Hope Lighting es la recopilación de 26, de relatos de 26 mujeres quienes hemos vivido en carne propia lo que es una discapacidad en casa. Hope Lighting es un manual, como alguna vez llegué a escuchar la definición, básico para algunas familias, o por lo menos queremos que eso sea, para familias quienes llegan a recibir un diagnóstico en casa y se sienten desorientadas, no saben hacia dónde acudir o se sienten solas. Cuando en casa llega un diagnóstico, la noticia de un diagnóstico de discapacidad, surgen muchas etapas del duelo, surgen muchas pérdidas, sobre todo de ilusiones de cuales pues llegamos a tener con la llegada de un bebé. Este libro básicamente es lo que queremos. Nosotros queremos darles a conocer a esas familias que no están solas, que habemos otras familias que hemos pasado por lo mismo y basado en nuestra experiencia, queremos que también ellos se sientan apoyados y sobre todo que sientan que no están solos. Eso es muy importante porque, como dice, muchas veces, y sobre todo aquí, yo creo que algo de lo que encontramos más en El Paso es acerca del autismo. Son muchos casos los que a mí me ha tocado conocer y que muchas veces las mamás no saben cómo actuar, como usted lo dice, en ese momento que le dicen, es que su hijo tiene esta discapacidad. Ella así como que no, yo pienso que siente que se le cae el mundo, que no sabe cómo acudir. Por ejemplo, si este tipo de mamás pueden acudir con ustedes para recibir la orientación. Claro que sí, pueden ir con nosotros y pueden ir también con la organización en la cual se hizo este libro, que es CIDIC. CIDIC es Children's Disability Information Coalition, es la coalición de información de niños con discapacidades, a quien ya tiene más de 31, ya tiene 31 años aquí trabajando para la comunidad y dando información sobre lo que es educación especial. Ahora, por el 31 aniversario, en conjunto con la doctora Gina Núñez de UTEP, se hizo esta recopilación de historias que pues terminó en un libro que nosotros queremos y creemos que va a ayudar muchísimo, estamos seguros de que va a ayudar a muchas familias. Pues si nos podía platicar alguna historia que venga en su libro para ir conociendo un poco más. Bueno, no le quiero adelantar mucho porque yo quiero que sea una sorpresa, pero hablamos de todo, hablamos
sobre cómo fue el hecho de haber recibido, cómo fue que nosotros recibimos la noticia de alguna discapacidad. Yo trato dos historias en el libro. La primera fue eso, cómo es que el autismo toca mi puerta, porque fue la primera vez que en nuestra familia se dio un diagnóstico así. Hablo también un poco sobre lo que fue esa incógnita de cómo sobrellevar la etapa de adolescente en mi hijo. Mi hijo ya tiene 30 años y el hecho de empezar a ver cuando iba a llegar él a ser adolescente, a la adolescencia, cómo iba yo a dirigirlo, cómo iba yo a hablarle sobre lo que es su sexualidad, los cambios hormonales, etcétera. Y todas esas incógnitas que como mamá de un niño regular tenemos, ahora imagínense cómo nos llega en un niño que tiene, o un joven que tiene algún diagnóstico. Entonces, dentro de eso también hay hermanas que hablan sobre su sentir, o si se llegan o si algún momento llegaron a sentirse relegadas por sus papás, al ver que apoyaban más a su hermano con alguna discapacidad. Historias así que yo estoy segura que van a sonar mucho en la cabeza, sobre todo de las familias con alguna discapacidad. ¿Y por qué no en el público general? Porque aquí de lo que se trata es de hablar de inclusión, de educar a la sociedad, de educar a la comunidad y de que vean a la discapacidad como es, algo es como parte natural de la vida. Sí, claro, es muy importante que aprendamos todos esa integración, porque muchas veces bueno, sobre todo no hablo de aquí de Estados Unidos, pero en México hay muchos lugares donde todavía ver a un niño con síndrome de Down, ver a un niño sordomudo, son discriminados hasta por sus propios maestros, compañeros y hasta por la familia, ¿verdad? Y sí es muy importante hacer conciencia de eso. Exactamente. Y precisamente por eso vamos a hablar ahora de inclusión. Vamos a hablar de la importancia que es la inclusión en la vida diaria. Si me permites comenzar a compartir mi pantalla, traigo una pequeña presentación para que entendamos un poco más de qué estamos hablando. Claro que sí, Betty, adelante. Gracias, permítanme. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, pues básicamente aquí está la portada y la contraportada y la imagen de las 26 mujeres que estuvimos involucradas en este maravilloso libro. Somos 26 mujeres unidas con un mismo fin y pues aquí vamos a hablar sobre todo de historias de resiliencia. Esa palabra que a veces nos retumba tanto y que sabemos que sobre todo en familias de personas con discapacidad es básica. El salir adelante, el poder manifestar una fortaleza después de cada vivencia que tenemos a través de la vida de las personas, de nuestros familiares con alguna discapacidad. Muy bien, vamos a hablar primero que nada sobre lo que es inclusión. Y bueno, aquí saqué un término general sobre inclusión. Inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad con el único objetivo de que éstas puedan participar, y contribuir de ella y beneficiarse en este proceso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, últimamente se ha vuelto muy de moda todo lo que es, incluso se llegó a hablar de un supuesto lenguaje inclusivo. Esto no tiene nada que ver muchas veces con lo que es con discapacidad. Empezamos a escuchar términos que terminaban en para generalizar alguna palabra, etcétera, pero no tiene nada que ver con discapacidad. Nosotros las familias de personas con discapacidad, lo único que queremos es que a nuestros hijos, a nuestros familiares,
sean vistos igual que cualquiera otro, que sean incluidos en una fiesta, que sean incluidos en un evento, que sean incluidos en la iglesia, que sean incluidos en el trabajo, en un empleo, que sean incluidos de manera natural. ¿De qué manera se puede hacer esto? Bueno, pues simplemente aceptando las diferencias y las diversidades de nosotras, de las personas con alguna discapacidad. Muy bien, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué hablamos tanto de inclusión? ¿Por qué para nosotras, las familias de personas con discapacidad, es importante hablar y entender lo que es inclusión? Bueno, pues durante mucho tiempo la manera en que se ha educado a los niños ha sido la misma para todos, ha sido generalizada. Mismos contenidos, mismo tiempo de aprendizaje, misma manera de presentar los conceptos, misma manera de comunicar lo aprendido y misma manera de evaluar. Esto se han dado cuenta, sobre todo los educadores, que en muchas ocasiones no funciona para muchos niños. Hay niños que necesitan más tiempo para poder terminar una tarea, una asignatura. Hay niños que necesitan tal vez un ambiente con menos ruido para poderse concentrar. Hay niños que necesitan probablemente hasta otro tipo de color de hoja para entonces poder captar el concepto que está escribiendo, o para poder escribir de manera correcta, que vendría siendo en específico, por ejemplo, los niños que tienen dislexia, o las personas que tienen dislexia. Cosas tan sencillas, tan simples, que a veces somos muy intransigentes o llegamos a ser intransigentes para no poder ceder esto. Y no es que la persona nunca vaya a aprender, simplemente necesitamos hacer estos pequeños cambios para que entonces, al igual, puedan todos recibir la misma instrucción académica. Muy bien, continuamos con lo que es la importancia de la inclusión. ¿Esto qué es lo que ha traído como consecuencia? Bueno, pues ha generado un gran agujero en la educación. Pues en todos estos años se ha dejado de lado la diversidad. De eso estamos hablando precisamente, de cómo somos diferentes cada uno de nosotros, que siempre ha existido dentro de las aulas. Cada niño tiene una manera particular de ser y de pensar. Cada niño es único y no necesariamente tienen que tener una discapacidad para ser diferentes. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, es que yo sí, por ejemplo, si yo no lo escucho, no lo aprendo? O si yo no lo leo, no lo aprendo. O si yo no lo escribo, no lo aprendo. Bueno, al igual que cada uno de nosotros, que no estamos que no tenemos algún diagnóstico, también ellos, muchas de las ocasiones, en específico, tú que mencionabas ahorita sobre autismo, las personas con autismo aprenden de 2 o 3 vías a la vez, ya sea visual, auditiva, escrita, etcétera. Entonces necesitan de estos elementos para entonces poder captar la instrucción. Son cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas por muchas personas, o alguien que tenga la habilidad de solo con escuchar poder aprender, o la habilidad de solo con escribir poder aprender, pasan por alto. Pero en una persona con alguna discapacidad sí es necesario entonces aprender. Probablemente dirán, bueno, ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que tienen parálisis cerebral, que no hablan, que no se mueven al igual que las personas, que no tienen la habilidad de poder escribir? Bueno, para ellos también existen tecnología avanzada, por ejemplo, alguna tableta de comunicación con la cual ellos pueden entonces poder también aprender. La tecnología ha sido de gran beneficio para todos en general, pero de suma importancia para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque les ha ayudado mucho
a desarrollar su independencia. Entonces, aquí estamos, de todas estas cositas que te estoy hablando, estamos hablando de inclusión, estamos hablando de modificaciones, estamos hablando de adaptaciones que van a ayudar a las personas con discapacidad a vivir una vida mucho más independiente. Ámbito laboral. También dirán, bueno, una persona con discapacidad no puede ir a trabajar. Claro que sí, claro que sí. Una persona con discapacidad también tiene la habilidad y tiene el deseo de generar ingresos. ¿Quién de nosotros no quiere tener su propio dinero? ¿Quién de nosotros no quiere ser autosuficiente para poder entonces decir, yo puedo vivir cómodamente? O así algo tan simple, tengo ganas de comprarme algo en específico para mi gusto, ¿ok? Bueno, tengo mi propio dinero. Aquí, la inclusión es un aspecto vital a nivel social y laboral que enriquece no solo a la empresa, sino también a sus colaboradores. Para poder comprender este aspecto es necesario conocer acerca de la inclusión, darle la importancia que merece para la persona con discapacidad, que la persona con discapacidad crezca laboral y personalmente y se desarrolle en un espacio donde pueda explotar sus talentos. Modificaciones que se pueden hacer en ámbitos laborales. Y si alguna persona tiene la necesidad de estar en una silla de ruedas, bueno, hacer los espacios más amplios, modificaciones en los edificios. Aquí en Estados Unidos existe leyes que protegen precisamente a las personas con discapacidad y que impulsan a que estas modificaciones sean posibles en la mayoría de los edificios. Con la ley de rehabilitación 1973, todo esto ha sido posible gracias a leyes que han surgido aquí en Estados Unidos. Entonces, no es tan difícil, es algo básico, es algo que simples cambios en el ambiente pueden ayudar a una persona con discapacidad a desarrollarse lo más posible. Si hay alguna pregunta o algo, algún comentario, Marta, con todo gusto, no hay problema. Yo la sigo escuchando y ahorita al último le hago las preguntas. Ok, perfecto. Bueno, continuamos con el ámbito laboral. La inclusión no solo beneficia a las personas con discapacidad, no, sino también a las que trabajan con ellas. Para el ser humano, el trabajo es un medio de realización personal y el esfuerzo de otros puede motivar al resto a dar lo mejor de sí. Definitivamente, cuando vemos a una persona con discapacidad poniendo su mejor esfuerzo, ¿qué es lo que provoca en nosotros? También el decir, ok, si esta persona que tiene una limitación se ve contenta, se ve alegre, está dando su mejor esfuerzo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Y beneficia no solo a los empleados, también beneficia a los empleadores. Y déjame te digo, también beneficia a la sociedad en general. ¿Por qué? Porque generamos más impuestos, porque hay más productividad, hay más movimiento de dinero y todo eso nos beneficia en general como sociedad o como comunidad o incluso como gobierno. Inclusión social. Esa es nuestra meta finalmente. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues nos referimos a la participación de segmentos de la población en la vida económica, ya lo mencionamos, en el ámbito laboral, social y cultural de sus sociedades. Tenemos muchas personas con discapacidad que son unos artistas. Tenemos gente con habilidades extraordinarias para poder realizar muchos proyectos. Y los aspectos que limitan esta participación, ¿cuáles son? Pues la carencia de derechos. Muchas personas piensan que las personas con discapacidad no tienen derechos a recursos, que es precisamente por lo que nosotras las familias estamos luchando para que haya más recursos para ellos y capacidades básicas. Entonces,
Aquí es una lucha constante, es una lucha que nosotros paso a pasito se van ganando se van ganando grandes logros. Aquí seguimos hablando un poco sobre inclusión social. La inclusión social busca que las personas en riesgo de exclusión, a riesgo de pobreza, personas que tengan alguna discapacidad o pertenezcan a otra religión, hablando sobre minorías. Desafortunadamente todavía la discapacidad, las personas con discapacidad estamos hablando sobre minorías. Tengan una vida digna y con los recursos básicos para un desarrollo personal, laboral, educativo y familiar adecuado. Cuando hablamos de minorías, hablamos de muchos déficits, hablamos de muchas carencias, hablamos todavía de faltas de servicios, de faltas de recursos. Entonces, aquí lo único que buscamos es una inclusión social en todos los aspectos. Traté de hacerlo lo más general posible para que entonces entendamos también que no solo las personas con discapacidad se llegan a ver excluidas de un ámbito de comunidad, sino que también hay personas que hay otros grupos minoritarios, inclusive nosotros como hispanos muchas veces llegamos a sufrir o llegamos a vivir esta exclusión. Muy bien. Ahora sí me dirán, bueno, ¿y de qué manera me va a beneficiar incluir a una persona con discapacidad? ¿De qué manera nos va a beneficiar darle igualdad a una persona con discapacidad? A mí ahora sí de qué, como que qué me beneficia. Bueno, pues definitivamente trae muchos beneficios. Ya he mencionado algunos de ellos, pero aquí los principales son llevar una vida mucho más independiente. Cuando alguien tiene más independencia, es más feliz, es más autosuficiente, es una persona más plena, sobre todo. Ser parte de una comunidad, ver, como les vuelvo a repetir, y yo nunca me voy a cansar de decir esto, ver la discapacidad como parte natural de la vida. Dirán, bueno, pero es que en mi familia no hay nadie con discapacidad, a mí de qué manera me interesa. El simple hecho a veces hasta de usar lentes adaptados es una discapacidad y nadie, Marta, estamos exentos de vivir una discapacidad de manera ya sea personal, familiar o incluso con alguna amistad. La discapacidad es parte de la vida y como tal hay que verla. Contribuir al éxito de la comunidad a través de interacciones sociales, empleo, votaciones, tanto que se lucha por tener representantes de gobierno que en verdad nos representen. Entonces, las personas con discapacidad saben también de todos los déficits que hay en la sociedad y quién mejor que ellos para poder tomar a veces decisiones correctas y para poder tomar sobre quiénes nos van a representar. Entonces, pues básicamente eso es lo que en lo que beneficia a la inclusión de las personas con discapacidad. Hay más apoyos de sistemas educativos, hay un mayor triunfo económico, ya lo había mencionado también, y gracias pues precisamente al aumento de consumidores, hablando de las personas con discapacidad, de bienes y servicios. Entonces hay mucho más movimiento de economía, hay más beneficio en general. Aquí quiero hablar y ya vamos a seguir entrando poco a poco al tema principal que es el libro. Y estamos hablando porque quiero dar un poquito de historia de cómo los padres o grupos de padres han sido básicos o han sido bases y base fundamental para todos estos cambios y para todos estos grandes logros que ha habido de inclusión de las personas con discapacidad. Muy bien, Padres en la Lucha. En los 40 inicia un movimiento de padres de niños con discapacidades del desarrollo para presionar a los legisladores, médicos y educadores en cambiar la percepción que tienen de las personas con discapacidad.
Fíjate que en ese tiempo, Marta, se les llamaba a las personas con discapacidad como los segregados o los indeseables. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el gobierno de Estados Unidos no les daba apoyo a las familias que llegaban a quedarse con sus hijos en casa. Eran obligados a mandarlos a instituciones del Estado para que ellos vivieran segregados de toda la comunidad. Los padres de familiares, veían que esto, en vez de ayudarles a sus hijos con alguna discapacidad, los atrasaba más en su desarrollo. Y básicamente se dieron cuenta que una persona se llega a desarrollar en su ambiente, de mejor manera en su ambiente natural. ¿Cuál es este? Rodeado de su familia, rodeado de la gente que lo ama, rodeado, al igual que cualquiera de nosotros que desea tener una familia, un hogar, un nido donde estar, bueno, también las personas con discapacidad tenían, se vio que también tenían este derecho. Pues bien, en los 40 empieza esta lucha de los padres para poder lograr esto y para poder sobre todo en convencer al gobierno de que el mejor lugar para sus hijos era su propia casa. Bueno, brincamos desde los 40 a 1990. En 1990 nace el concepto de autodeterminación, cuando la Fundación Robert Woods Johnson financió varios proyectos para probar que las personas con discapacidades, fíjate qué importante, del desarrollo pueden y deben controlar los fondos asociados con el apoyo que reciben. Algo que a lo mejor todavía, incluso muchos papás, nos es muy difícil entender. Entender que ellos tienen derecho a decidir incluso hasta qué es lo que van a comer, cómo van a vestir, a dónde quieren ir, si quieren o no quieren salir de casa, etcétera. Decisiones que muchos padres estamos acostumbrados o nos acostumbramos a tomar por ellos y no les damos esa autodeterminación de tomar sus propias decisiones. Entonces, aquí también la lucha de los padres sirvió incluso para nosotros mismos como papás, para darnos cuenta de que la vida independiente de nuestros hijos y la vida independiente de nuestros familiares con discapacidad es única y esencial. Ahora sí, vamos a hablar sobre Hoplighting. Hoplighting, este manual, como nos lo llegaron a mencionar, me lo llegaron a mencionar alguna vez, que va a ayudar a muchísimas familias de personas con discapacidad. Yo estoy segura de que esto va a ser así. Y vamos a hablar un poco sobre lo que es este libro y qué es lo que recopila. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de qué estamos hablando. Muy bien. La Coalición de Información sobre Discapacidades de los Niños, CIDIC, trabajó en cooperación con la doctora Guillermina Núñez de la Universidad de Texas en El Paso, UTEP. Entonces, esta es una colaboración. Padres y voluntarios para armar una recopilación de datos familiares en forma de historia. Básicamente fuimos 26 mujeres quienes dimos nuestras historias personales, nuestras vivencias personales de lo que era tener una discapacidad en casa, de lo que era vivir una discapacidad en casa. Alguna vez me llegaron a preguntar a mí, ¿qué para mí lo que es autismo? Pues para mí autismo es mi vida diaria, yo desayuno, como y ceno autismo. Yo todos los días vivo el autismo. Lo vivo en casa, lo vivo con mi hijo personalmente. Lo vivo con mi nieto, que también tiene el diagnóstico de autismo. Entonces, para nosotros, el autismo ya es parte de nuestra vida, ya es parte de nuestro diario vivir. ¿Qué es Hoplighting? Bueno, pues el libro Hoplighting fue escrito, como te lo mencioné, por padres
para padres, educadores y proveedores de servicios que trabajan con niños con discapacidades, a través de historias personales, palabras de aliento, perdón, sabiduría y empatía. Aquí estamos hablando, ahora sí que nos estamos poniendo en los zapatos de todas esas familias de personas con discapacidad que están viviendo la discapacidad. No nada más estamos hablando de autismo, estamos hablando de parálisis cerebral, estamos hablando de síndrome de Down, estamos hablando de síndromes únicos también, como es el síndrome Angelman, muchos otros síndromes que a lo mejor son desconocidos para la mayoría de las personas, pero que aquí estamos dando alguna referencia de lo que es. Y déjame te platico que también, que no nada más es este libro incluye muchísimas otras cosas, no nada más las historias personales, que ya eso es algo fabuloso. También incluye un glosario, incluyen palabras que llegamos a utilizar dentro de las historias para que entonces entendamos de qué estamos hablando. Incluye también acrónimos, lo que es el ambiente de educación especial, se utiliza mucho acrónimos. Entonces, también para que tengan una referencia, las familiares, los educadores, etcétera, de todo, de todo. Ahora sí que recopilamos todo nuestro mundo en un solo libro. Y eso es eso es maravilloso. Esperamos básicamente que este libro brinde apoyo y aliento a las familias de niños con discapacidades para que puedan verse a sí mismos como defensores del mundo que los rodea. Eso es lo único que nosotros buscamos. Las familias de personas con discapacidad terminamos siendo abogados, terminamos siendo doctores, terminamos siendo enfermeros, terminamos siendo proveedores de servicio, terminamos siendo choferes, terminamos siendo muchas cosas a la vez y todo por qué? Para apoyar y aprender a defender a nuestros hijos o a nuestros familiares con alguna discapacidad. Muy bien. ¿De qué manera podemos obtener este libro? Y esto es lo importante. CIDIC, la coalición la coalición de información de personas de niños con discapacidades, es una organización no lucrativa. Entonces, pues todos los fondos van destinados a ellos. Aquí está. Quienes estén interesados en obtener este libro pueden ya sea ordenarlo directamente desde la página web que está ya en pantalla, que es www.cdicelpaso.org, o llamar directamente al 915-217-2747. Ya están disponibles las copias, ya están disponibles, así que llamen a este número, comuníquense con Lourdes Rubio o con Patricia Santibáñez para apartar su copia. Así que esto definitivamente va a causar un gran impacto en nuestra sociedad, y qué padre que haya sido hecho en nuestra comunidad, que haya sido en nuestra ciudad y que haya recopilado tanta gente. Déjame te cuento rápidamente que somos mujeres de varias partes de aquí, de Estados Unidos, de Ciudad Juárez, de Guadalajara, de México, Distrito Federal. Incluso tenemos una mamá que es de Japón. Entonces, somos varias, gente de Puerto Rico también. Somos varias culturas unidas con un solo fin. El fin de luchar y de trabajar sobre la inclusión para personas con discapacidad, para nuestro familiar con alguna discapacidad. Entonces, esto es maravilloso para nosotros. Muy bien. Aquí está 26 mujeres con un mismo denominador. Aquí está la imagen de las 26 mujeres que trabajamos en este libro. Fueron meses intensos de trabajo,
de edición. Es un trabajo muy bien hecho, muy bien cuidado, hasta el último detalle. Todo fue con personas especializadas, profesionales que trabajan en libros, en imprentas. Entonces, fue un trabajo muy bien cuidado. Somos 26 mujeres con un mismo denominador, resiliencia, que han logrado un gran avance en la lucha por la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Esto es Hope Lighting. Entonces, esto es Hope Lighting, y para todas aquellas personas que quieran adquirir, pues ya está la información puesta. Y pues alguna pregunta, alguna duda que tengan, con todo gusto estoy a su disposición. Muchísimas gracias.